Señor Pumares, todos conocemos lo manifestado por el primero entre los pisuetos el pasado 6 de mayo, tras inspirada respuesta a la periodista que le preguntó al efecto. En opinión del alcalde de Cudillero, don Carlos Valle, los asturianos estábamos dando una imagen de idiotas fuera de Asturias. Lo curioso es que, en palabras del cargo público, la imagen de idiota la estábamos dando no por el hecho de que un Greco y un Goya salieran de Asturias, sino por el hecho de que ello nos molestara. Es decir, no éramos idiotas por conceder, sino por discrepar. ¿A quién se le ocurre alzar la voz cuando un Greco y un Goya nos abandonan? ¿Es que acaso el resto de españoles no sabe que en Asturias los Grecos y los Goyas son como les manzanes y les faves? A nosotros nos sobran los Grecos y los Goyas. Los Grecos y los Goyas son peccata minuta a este lado del Huerna. Así que, señor Pumares, debemos aceptar que hay unos cuantos idiotas en este hemiciclo hoy, aunque usted es desde luego el idiota mayor por traer esta iniciativa a nuestra consideración. La señora García, la señora Ballina, el señor Bartolomé, el señor Blanco y yo mismo nos conformaremos con el rol de idiotas acompañantes por haber mostrado una preocupación similar a la suya. El argumento del señor Valle para considerarnos idiotas era que el Greco y el Goya de la familia Selgas Fagalde son de propiedad privada y cada uno en su casa hace lo que le viene en gana. Por desgracia, la periodista que interrogó al señor Valle olvidó preguntarle para qué entonces en el patronato de la Fundación, una fundación que en sus estatutos otorga especial relevancia al mantenimiento de la unidad de la obra mueble e inmueble de la familia, están representados la Iglesia, el Principado, la Universidad y el propio Ayuntamiento de Cudillero. Si no es para velar por el cumplimiento de los estatutos de la Fundación, ¿qué hacen allí todas esas fuerzas vivas? La respuesta implícitamente nos la dio el propio señor Valle en su discurso acerca de la idiotez. La Iglesia, el Principado, la Universidad y el Ayuntamiento están en la Fundación Selgas Fagalde para mirar hacia otro lado, confiando en que exista algún idiota, periodista o político de la oposición que les haga el trabajo que los patrones no hacen. Yo le voy a felicitar públicamente por liderar este trabajo, señor Pumares, como felicito al resto de portavoces de Cultura que en este caso han mostrado una irreductible confianza en que su idiotez condujera a buen puerto. Como ya se ha dicho, un primer hito se logró cuando la Consejería, el pasado 10 de mayo, inició los trámites para incoar de oficio el expediente de declaración como bien de interés cultural de la Quinta Selgas, incluida la colección artística y patrimonial de la Fundación. Dicho esto, espero que los puntos de su proposición no de ley, con las mejoras que otros grupos han tenido a bien incluir en ella, sirvan para lograr el objetivo de que algún día el Greco y el Goya regresen a Asturias, y más en concreto lo hagan a su primer y más importante marco expositivo, el Museo de Bellas Artes de Asturias. Si así fuera, estoy seguro de que todos estaremos satisfechos de haber sido idiotas con causa.